nos hablan de innovación, siempre pensamos en algo nuevo, diferente o un cambio. Y realmente es cierto, pero un cambio enfocado en una mejora. Te pondré un ejemplo. Como pudimos observar en el video, no todo cambio es innovador y no todo lo nuevo produce una mejora. Es por esto que te invito a seguir viendo el video para que comprendas o aprendas más sobre innovación. Concepto de innovación. Innovación es un proceso que se introducen novedades y se refiere a modificar elementos ya existentes para mantener un mejor funcionamiento y producción. Aunque también se puede implementar productos o elementos totalmente nuevos, a los cuales se les podrá hacer más modificaciones para tener un mejor resultado. En el sentido estricto, por otro lado, se dice que las ideas solamente pueden resultar innovadoras cuando se implementen nuevos productos, servicios y procedimientos, donde realmente podamos obtener éxitos en el mercado y en la sociedad. El autor Joseph nos define innovación como un establecimiento de producción para el mercado y la sociedad. Tomando en cuenta ambas definiciones, podemos decir que la innovación es un proceso que implementa algo nuevo que añade valor, es decir, elementos e ideas existentes. El enfoque multidimensional de la innovación. Innovación como novedad. En la dimensión objetiva de la innovación, observamos singularidad en los artefactos, productos, métodos y elementos hasta ahora desconocidos. También podemos mencionar la innovación como cambio. En la dimensión temporal, las innovaciones se nos presentan como nuevos procesos en el sentido de transformaciones, de difusión, simplemente de cambio. Bien, hoy le voy a hablar del concepto de innovación en la educación inicial. Empezamos con una pregunta. ¿Cómo ves la educación inicial hoy? ¿Qué desafíos tienen los maestros? A la educación inicial la veo como la vi siempre. Es el nivel educativo que más se anima a innovar en metodologías pedagógicas. Los demás niveles deberían mirar al nivel inicial como modelo en muchos sentidos. Por ejemplo, en el aprendizaje mediante proyectos con propuestas lúdicas y en la evaluación cualitativa de los procesos individuales y grupales. Los desafíos de los maestros de inicial. Algunos deben trabajar con grupos muy numerosos, otros deben encarar sus tareas con pocos recursos materiales. Algunos son alentados a capacitarse e innovar, y otros presentan prácticas estancadas y repetitivas. Otra pregunta que podemos generar es: ¿cuáles son las propuestas
respuestas que dan los docentes. No se queden atascados en las dificultades, traten siempre de resolver. Recuperen a sus directivos, a las familias, sus pares, piensen alternativas, anticipen situaciones, no pierdan la capacidad de seguir aprendiendo, innovando, creciendo junto a sus alumnos. No dejen de jugar sin perder de vista la responsabilidad y el orgullo de ser docente. Siempre buscar y ofrecer lo mejor posible. La idea de gestionar la innovación en la educación. ¿Cómo podemos hacer esto o lograr esto? ¿Cómo puedo yo ayudar a que esto sea una realidad en Panamá y en el mundo, en nuestras escuelas, en nuestra comunidad? Bueno, primero que todo, debemos estar conscientes que en Panamá aún existen las escuelas rancho, maestros que no reciben su salario a tiempo, escuelas que aún no están listas para operar o iniciar un año lectivo. Y como vemos hoy en día, hay escuelas que aún no están al 100% listas con el tema de bioseguridad con el COVID-19. La innovación ha estado presente, sí, en toda la historia del ser humano. Y creo que es hora que la incorporemos a nuestras vidas, que la incorporemos a ese salón de clase de preescolar, a ese salón de clase de jóvenes, adultos, a esos salones de clase universitarios. Tenemos que tener en cuenta también que muchos docentes aún se aferran a esos contenidos, a dar esas cátedras que antes eran de libros solamente. Debemos enseñarles a esos alumnos, a los docentes, cómo la historia va evolucionando, cómo la historia ha cambiado en nuestro país. No solamente se debe o no solamente es ortografía, cálculos matemáticos, no solamente son historia, libros, también existe la tecnología. También necesitamos que las escuelas, necesitamos, por decirlo así, más escuelas con proyectos creativos, proyectos educativos, proyectos lógicos donde incorporen estas tecnologías. Esos datos históricos que nos dan en lo que son libros, también los podemos incorporar en la tecnología y es una forma más eficaz, más creativa para que los niños puedan aprender. Voy a brindar una serie de tips que te van a ayudar a ti como docente, como padre y como alumno. Ser un docente innovador debe utilizar las TICs, las tecnologías en información y comunicación en el aula como un instrumento de trabajo. No solo debes incluirlas en las diferentes etapas educativas de forma constructiva y positiva, sino que es necesario que hagas un uso adecuado de ellas para potencializar el aprendizaje y la enseñanza. Tips número 2. Los docentes son factores sumamente importantes en el sistema educativo. Por eso, como sociedad, debemos apoyar la decisión del gobierno de aumentar los ingresos de los docentes para iniciar el camino para tener a los mejores profesionales dedicados a la docencia. Si es verdad, esto tendrá un gran impacto en nuestra economía, familiares, pero es un paso que se debe dar. La innovación debe estar presente en cada aula y el hogar. Hay que aprovechar todas estas increíbles innovaciones e incorporarlas en las aulas de clases. Preparar al niño para las profesiones del futuro, pero más importante aún, crear pensamiento innovador en él. Queremos una generación de relevo, capaz de no solo ver un hueco en una empresa de mediano éxito
y quedarse allí. Queremos una generación de emprendedores. Tips número 4. Adoptar prácticas sencillas, como empezar a comprar entradas del cine en línea, hacer reservaciones para ir a un restaurante desde aplicaciones. Todas estas prácticas sencillas son innovaciones. Tips número 5. Exigir como padre a los colegios que actualicen los planes de estudios, que mejoren las tendencias de enseñanza. Recuerda que investigar sobre cuáles son esas mejores prácticas para poder exigir con propiedad. Es obligación de nosotros como padres de familia saber y estar enterados de cuáles son los contenidos que se le están brindando a nuestros hijos y si estos pertenecen a la actualidad. Ahora te dejo con una tarea. 1. Que evalúes si tú eres un maestro o una maestra innovadora, que está pendiente a los diferentes cambios que se dan en la actualidad. 2. ¿Eres tú un padre que desea que su hijo se convierta en una persona innovadora que reciba contenidos actualizados en sus colegios? 3. ¿O tú, querido alumno, te gustaría conocer temas innovadores como la robótica, programación de computadoras, entre muchos más? Piénsalo, analízalo y decídete.